Gracias, Dios, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, es un bálsamo, es un refugio, es un alivio para tus hijos, para tus hijos. Gracias, Dios, por todo este tiempo que nos has concedido estudiarlo, y hoy que terminamos, Espíritu Santo, pedimos tu dirección. Una vez más, como lo hicimos todas estas semanas, dirige nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, no sea como humanamente pensamos, sino tu Espíritu guiándonos. Señor, gracias. Señor, toda cosa que quiera estorbar, dolor, confusión, Señor, lo echamos fuera. Y que tu palabra hoy edifique nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias y, Señor, nuestros ministerios, para gloria y honra y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Yo lo leía en la mañana y me bendecía tremendo. Me propuse cada semana leer por lo menos una vez la carta. Pues lo logré. Pero hoy dije, no, hay que leerla toda. Lo leí en la mañana, lo leí ahorita y bueno, quizá al rato otra vez. Pero qué tremenda bendición. Porque recordaba yo cada enseñanza que llevamos y cómo resaltaban esas líneas, ¿verdad? Como que se salían las líneas de esto vimos, este fue el mensaje, este fue el título. Bueno, hermoso. Hermanos, estamos llegando a un final de una serie, de una carrera, vamos a ponerlo así, de 23 semanas. Más de 6 meses, más de 30 horas. Simplemente podemos decir que este es un gran final para la gloria y honra de Dios. Un final lleno de gracia, porque así termina con gracia. Los últimos versículos de las cartas de Pablo comúnmente eran despedidas de este tipo, ¿sí? Donde él resaltaba esto, la gracia del Señor. Pero no solo esto, mire, cuando vemos los finales de las cartas de Pablo, vemos mucho amor, mucho aprecio hacia las iglesias. Pero no solo eso, ¿verdad? Porque encontramos mucho más. En esta despedida vamos a encontrar mucha más bendición. La manera en cómo Pablo se despide de estos hermanos en Filipos nos enseña claramente del amor que él tenía para ellos, ¿verdad? Pero en estos 3 versículos, y siendo una despedida, nos enseñan más cosas. ¿Qué nos puede enseñar ahí? Vamos a ver muchas cosas, pero, por ejemplo, nos enseña la familia que tenemos en Cristo. Nos enseña el impacto del Evangelio, cuando habla ahí de los de la casa de César, por ejemplo. Nos enseña la armonía, la diversidad y el alcance del cuerpo de Cristo. Habla de hermanos, todos los santos, todos los que están conmigo. Habla de un grupo de hermanos. Y al final también nos habla de la gracia del Señor Jesús. Yo creo que haremos bien en meditar esto, ¿sí? La razón por la cual leíamos toda la carta es porque yo tengo una especie de resumen. Quizá no alcance a notar, pero trate de capturar algunas cosas. Pero yo aquí lo llamé, y es un primer título que nombro, último repaso. Entonces, si todos los estudios que llevamos hasta el último jueves, que estuvimos acá, tomaron aproximadamente 29 horas, entonces imagínense cuánto va a tomar este repaso. No va a tomar 29 horas, pero traté de resumirlo y mire, yo solo me fui a través de toda la carta y saqué pensamientos. Primeramente, versículo 1 y 1, encontramos una identidad en Cristo. Cuando Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esa es su identidad, hermano. Él sabe quién es. La segunda cosa que encontramos en el segundo versículo de la carta dice, deseando gracia y paz a sus hermanos. Pablo desea que los hermanos sean llenos de gracia y de paz. Y si usted se fija en unos momentos vamos a observar, pero inicia con gracia y termina con gracia, ¿sí? Deseando gracia y al final la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Versículos 3 al 8 dice, agradeciendo a Dios por nuestros hermanos. Aprendimos esto. Pablo en sus oraciones da gracias por sus hermanos. Del versículo 9 al 11, Pablo ora por sus hermanos. Aprendimos a orar. De hecho, el año pasado que hablamos mucho de oración, tuvimos una serie que era orando por la iglesia y usamos Filipenses y esos versículos 9 al 11. Más adelante, Pablo también testifica de sus sufrimientos, que
que al final él dice del 12 al 19, él describe todo eso que me ha estado pasando, al final de cuentas ha redundado o ha impactado que el evangelio se siga proclamando y llegue más lejos. Gloria a Dios. Y él dice, y muchos hermanos se están animando. En el versículo 19 me gustó porque habla de una iglesia de oración. Habla de que esta iglesia, Filipos, estaba orando por Pablo. Versículos 20 al 26 habla de una pasión. Ahí es donde está el texto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Ahí es donde encontramos este pasaje donde hay una pasión por compartir el evangelio a una costa de su misma vida. Dice Pablo, en vida o en muerte, el Señor Jesucristo va a ser proclamado, el Señor Jesucristo va a ser glorificado. De los versículos 27 al 30, exhorta a que la iglesia tenga una buena conducta. Ahí empieza Pablo con una exhortación: hermanos, compórtense como es debido. ¿Sí? Iniciando el capítulo 2 del 1 al 4, exhorta a ser de un mismo sentir. Hermanos, como iglesia tenemos que ser de un mismo sentir. ¿Sí? Tenemos que tener un mismo objetivo, un mismo corazón para Dios. ¿Sí? Del versículo 5 al 11, Pablo describe el ejemplo sublime, glorioso de la humillación y la exaltación de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Siendo igual a Dios, estando en la gloria, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces habla de la humillación, pero también la exaltación. Habla que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que fue exaltado. Entonces vemos este precioso y hermoso ejemplo. Versículos 12 al 16 del capítulo 2 nos recuerda que somos luz en el mundo, hermano. Somos luz, somos luminares. De los versículos 17 al 18, Pablo pone su ejemplo. Y él dice, estoy gozoso aún en los sufrimientos. De los versículos 19 al 30 del capítulo 2, nos da los ejemplos de dos siervos, Timoteo y Epafrodito. ¿Cuánto aprendimos de esto, verdad? 15 días hablando de ellos, de estos dos personajes, y cuánta enseñanza. El capítulo 3, versículo 1, una exhortación al gozo. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Que hay que gozarnos, gócense en el Señor. ¿Sí? Y dice, no me molesta repetírselos otra vez. En el versículo 2 vimos una advertencia en contra de los malos obreros. ¿Te acuerdas cómo los llama? Los malos obreros, los perros, los mutiladores del cuerpo. Bueno, también de eso tenemos que hablar. Versículo 3 al 11 hay un recordatorio de lo más importante. ¿Qué es lo más importante, hermano, en nuestra vida como cristianos? Conocer a Cristo y ser hallado en Él. Si resumimos esos versículos, Pablo dice, a mí todo lo que hacía antes me es como basura. Hoy me esfuerzo adelante por conocer a Cristo y al final de cuentas ser hallado en Él. Que cuando esté en la presencia de Dios, sea hallado en Él. En otras palabras, que Él me conozca. Ser conocido por el Señor. De los versículos 12 al 16 hay palabras de aliento a seguir firmes, seguir fieles al llamado que Dios nos ha dado en Cristo. Está de hecho conectado a lo anterior. Del versículo 18 al 19 habla de imitar buenos ejemplos. Sí, Pablo le dice, imítenme, hermanos. Imiten a aquellos que siguen buen ejemplo. Versículo 20 al 21 habla de nuestra ciudadanía, que está en los cielos. ¿Sí? Capítulo 4, ya estamos llegando al final. Habla de algo bien hermoso cuando Pablo se dirige a los hermanos y les dice, hermanos, ustedes son amados, ustedes son gozo y ustedes son corona mía. Hermano, tú y yo eso somos, de verdad. Tú no sabes la persona que quizá todavía viva o no viva, pero tú y yo somos eso, amados, gozo y corona de aquellos que, si hoy esa persona ya no vive, pues quizá aquel que te discipula, aquel que te enseña. Personalmente puedo decir como pastor, esos son para mí. Entonces, bueno, qué hermoso es esto, ¿verdad? Instrucciones también personales y directas, con amor, cuando habla a Evodia y Síntique del versículo 2 al 3. Pero hay instrucciones directas, nombres. A veces hay que hablar directo, ¿verdad?
Versículo 4, pues regocíjate en el Señor siempre, y otra vez te vuelve a decir regocíjate, regocijaos en el Señor siempre, os digo regocijaos, y con signos de admiración. Versículos 5 al 7 nos habla de que nuestra conducta debe ser ejemplar. Versículos 8 al 9 del último capítulo habla de el cuidado de nuestra mente, en qué debemos pensar, ¿te acuerdas? En todo lo puro, limpio, de buen nombre, lo honesto, lo justo, lo amable, todo eso hay que pensar. Hablamos también en los versículos 7 y 9, primeramente hablamos de la paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Pero también en el 9 hablamos del Dios de paz. Y hablamos, cuando enseñamos esto dijimos, hermano, que la paz de Dios esté con nosotros. Pero también que el Dios de paz esté con nosotros, ¿sí? Ambas cosas queremos, ¿sí? Porque mira, es bien interesante. La paz de Dios, de alguna manera, puede impactar al perdido, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú llegas a un lugar y la paz de Dios va contigo, aquel lugar se tranquiliza. Pero tú te vas de ahí y el caos continúa. Entonces, qué hermoso que también el Dios de paz vaya contigo y conmigo, ¿sí? Gloria a Cristo. Mira, vamos llegando al final. Aprendimos también, versículos 10 al 13, a vivir en abundancia y en escasez. Tenemos que aprender ambas cosas, tener mucho, tener poco, siempre recordando esto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Versículo 13, ¿verdad? Cuando hablamos del versículo 14 al 18, ya estamos llegando a las semanas pasadas. Hay que ser agradecidos. Pablo agradecía por lo que esta iglesia se había esforzado por dar. Hablamos de bendiciones del versículo 19 al 20. Pablo bendice a los hermanos, pero también Pablo bendice al Dios y Padre. Al Dios y Padre nuestro. Dice, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, terminamos con saludos y una bendición final. ¿Sí? 21 al 23. ¿Vieron? No tomé ni 10 minutos, no fueron 29 horas. Ese es el resumen de toda la carta. Hay mucho más claramente, pero yo estaba haciendo mis notas y dije, vamos a tratar de resaltar ciertas cosas. Y eso es, hermano. Después de este resumen, yo quisiera hablarte ahora sí de un final lleno de gracia. Porque estamos llegando al final y vale la pena ver todo lo que la carta nos enseñó. Ya lo leímos juntos, toda la carta, ya hicimos un resumen rápido. Ahora vamos a ver cómo termina esta carta. ¿Y cómo termina? Primeramente, saludos. Versículo 21 al 22, ¿verdad? Aquí varios autores pueden diferir en cierto modo. Algunos dicen que hay 3 saludos, otros 4. Entonces yo dije, vamos viendo, ¿cuál nos conviene más? ¿O de cuál podemos sacar más riqueza aquí? Yo dije, 4, ¿sí? Entonces vamos a ir con 4 saludos distintos. Los primeros saludos, vamos a verlos. ¿Quién me puede decir de quién son? De Pablo mismo, ¿sí? Pablo envía los saludos. ¿Qué le dice? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Este es un saludo que viene de Pablo, así que el primer saludo desde Pablo, o de Pablo, ¿sí? Es de Pablo. No sé si te acuerdas de esas cartas que hacíamos a veces en la secundaria o la primaria, yo creo, que le ponías de para, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? Entonces, por eso es de, ¿sí? De Pablo para los filipenses, ¿sale? ¿Va? Entonces, ahí está, hermanos. No se me vaya a asustar con lo que voy a decir. Este primer saludo es un saludo católico. Ya se me asustaron, ¿verdad? Universal. Así es, católico es universal, ¿sí? Entonces, en alguna literatura lo vas a ver así. Un saludo católico, pero en realidad lo que está hablando es un saludo universal. Y yo quiero, ¿verdad? Si tú nos estás escuchando o aquí también en presencia, búscalo en el diccionario Real Academia. Y el primer significado es universal. Ya después, el segundo significado, sí lo relaciona con la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero su significado primario es eso, universal. Entonces, este es un saludo universal, ¿sale? No se me asuste, algunos hicieron
¿Cómo? Pero eso es, hermano, es un saludo que dice ahí a todos los santos en Cristo Jesús. Un hermano dice, yo creo que nos alcanza este saludo, porque somos santos en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no, hermanos? Estar en Cristo, hermano, fíjate, esto es bien importante, y esto debe quedarnos claro. Estar en Cristo significa ser llamado a santidad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Pablo está escribiendo a los corintios y les dice algo muy similar y lo vamos a usar aquí. Es a la iglesia de Dios que está en Corinto, pongamos, a la iglesia de Dios que está en Centro de Ángulo o que está en Guadalajara, a los santificados en Cristo Jesús. Fuimos santificados tú y yo en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice siguiente? Llamados a ser santos con todos, escucha, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces este saludo podría habernos incluido. Me gustó un autor eso dice, también nos incluye. Bueno, al final de cuentas es la palabra de Dios, sí, y la palabra a todos nos ministra, ¿sí? A través de esta carta, hermanos, encontramos, ya lo decíamos mucho, un afecto a esta iglesia. Entonces no estaría mal que si Pablo está mandando saludos, el primer saludo sea el de él, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? No diría, pues te saluda mi prima, mi tío, mi mamá, mis amigos, los hermanos, y al último te saludo yo. No, Pablo empieza él va por delante, sale, hermanos, reciban saludos, y salúdenme a todos, ¿sí? No se les pase ninguno. Y yo quiero resaltar esto porque es un saludo otra vez universal a todos los santos. Mire, santos viene de una palabra griega, la voy a dibujar aquí. Les he platicado que estos simbolitos parecen como si fuera una comilla hacia arriba o a veces hacia abajo viene, pero le llaman espíritu de ascensión, ¿sí? Espíritu de ascensión. Y cómo se lee, si tú lo ves así, si lo lees sin esto va a decir agios, pero cuando vienen estos simbolitos arriba o signos es hagios, ¿no? Algunos lo ponen como, cuando lo quieren poner en español lo ponen con J, hagios, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Esos simbolitos de arriba hace esto, hagios, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eso es. Eso significa santo o sagrado. ¿Y qué es un santo, hermano? Porque esto vale la pena pensar. Por eso les decía que nos enseña más que un simple saludo. Porque Pablo está diciendo saludos a todos los santos en Cristo Jesús. A ver, pensemos, ¿quiénes son esos santos? Son aquellos que son sagrados. Un santo es aquel hombre o mujer que ha sido genuinamente regenerado por el Espíritu Santo y se aparta o es apartado de una vida de pecado para ahora vivir en santidad con Dios. Hermano, todo cristiano, escucha esto, todo cristiano de verdad disfruta de una posición fija y permanente en Cristo. Todo cristiano tiene una vital unión con Él, con Cristo. Sin excepción, hermano. Todo creyente disfruta de comunión y compañerismo con el Señor Jesucristo. Así que, hermano, nuestra posición en Cristo es la de una nueva criatura, ¿verdad? ¿Te acuerdas? 2 Corintios 5:17. Somos nueva criatura en Cristo, hermano. La Escritura dice, las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Así que somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas somos vistos como santos, ¿sí? En otras palabras, otro significado que se le puede dar a esta palabra es apartado para un uso exclusivo, o sea, apartados para Dios. Entonces, ¿cómo ves? El primer saludo de Pablo es a los hermanos, pero dice aquí, y lo dice de una manera que resalta una gran verdad, a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Por si quedaba la duda en los hermanos en Filipos que nos sentimos medios, hermanos, son santos en Cristo, ¿sí? Qué hermoso, hermano, que Dios nos ve así. ¿Sí? El otro día he platicado con algunas personas sobre este tema y es hermoso, ¿verdad?
Somos santos en Cristo, ¿verdad? Y esto es clave, y lo ves en las cartas de Pablo, muchas veces dice en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces, Pablo empieza enviando saludos. Número 2, vienen otros saludos en el mismo versículo. Ahora, ¿quién saluda? ¿O de parte de quién van los saludos ahora? Los hermanos que están conmigo, ¿sí? Bueno, no conmigo, que estaban con Pablo, ¿verdad? Entonces ponle ahí, de los hermanos que estaban con Pablo, ¿verdad? Es el segundo, digamos, paquete de saludos. ¿Cuántos de ustedes les han dicho, oye, me saludas a alguien y se te ha olvidado? Yo creo que un montón de veces, ¿verdad? A veces como que lo hace uno de manera muy natural. Oye, Jera, me saludas a los chavalos, ¿sí? Y llega a su casa y yo creo que se le pasó, ¿verdad? ¿O sí los saludas, Jera? Bueno, así, ¿verdad? Pasa, pero bueno, yo creo que aquí pues está escrito, ¿verdad? Por eso es bueno escribir. Anótalos, Jera, cuando te mande. No, bueno, saludos aquí de parte de los hermanos que estaban con Pablo. Esto es bien bonito, mire. Yo quisiera resaltar algo acá. Hemos hablado de esto. Se cree que esta carta fue escrita desde prisión, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Junto con la de Colosenses, la de Efesios y también Filemón, ¿verdad? Son 4 cartas. ¿Sí? Es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Eso se cree, ¿verdad? Dada la redacción, se cree que se escribieron desde la cárcel. Y algo bien hermoso aquí es que muy seguro, y lo vemos también en las cartas, mucha gente visitó a Pablo en esa prisión, ¿sí? Entonces, era un fluir de hermanos. Sí, si tú ves la historia, si este tiempo de cárcel de Pablo fue cuando él ya estaba en Roma, en los últimos capítulos de Hechos, si es en ese tiempo, pues, cuando ya lo llevan a Roma y está en Roma, tú te das cuenta o puedes observar que Pablo tenía ciertas libertades. Pablo rentó una casa, sí, se le permitió que rentara una casa, dice ahí la escritura, y de hecho había un soldado claramente que ahí lo custodiaba, pero tenía libertades, entonces la gente podía ir a visitar a Pablo y mucha gente estaba viniendo a Cristo en ese lugar. Entonces mucha gente visitaba a Pablo y bueno, yo cuando pensaba esto decía, imagínate esto, hermano. Ven a Pablo escribiendo, ¿verdad? En aquel tiempo no había computadoras, no había libretas, pero había pergaminos, ¿sí? Entonces imagínate esto, Pablo en su oficina o en la mesa ahí en el comedor escribiendo. Llega un hermano de visita de Colosas. Hermano Pablo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo una carta para los hermanos de Filipos. Ah, salúdamelos. Al siguiente día llegaba Onésimo, ¿se acuerdan? ¿Sí lo conocen? ¿Poquito? Se los presento, está en Filemón. A ver, busquen Filemón. Se los voy a presentar, hermanos, tienen que conocerlo. Ahí, si quiere, vaya al versículo 10, Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo. No es que haya sido hijo de Pablo, ¿verdad? No. Dice, ¿a quién engendré? Ahorita Braulio. A quien engendré en mis prisiones. Mira, ahí lo conoció. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Bueno, Onésimo era un siervo de Filemón. ¿Sí? Era como si fuera un esclavo, ¿sí? Y de alguna manera, pues, no al azar, providencialmente, Dios orquestó esto, llegó a vivir o estar cerca de Pablo, y bueno, Onésimo, imagínense, seguimos en nuestra redacción, llega Onésimo y Pablo, ¿cómo has estado? ¡Qué bendición! ¡Qué tiempo! ¿Qué estás haciendo, Pablo? ¿Qué es el plan para hoy? Bueno, voy a escribir un par de horas una carta. ¿Para quién? Para los filipenses. Ah, ok, salúdamelos. Entonces imagínense esto, ¿sí? Yo estaba imaginando eso, que le visitaban y bueno, había oportunidad de decir, hermanos, salúdamelos. Yo creo que para Pablo hubiera sido muy difícil escribir todos los nombres ahí, porque muchísima gente lo visitaba, muchísima gente quizás le escribía cartas, bueno. Entonces, bueno, hermano, Pablo
manda saludos en nombre de todos esos, ¿sí? Steven Lawson, uno de los autores que cité mucho en estos estudios, él pone una lista de posibles hermanos que mandarían saludos. Y él se basa en lo que hay en Filipenses, en lo que hay en Colosenses primordialmente. Primeramente dice, seguramente Timoteo y Epafrodito estaban dentro de esos hermanos, ¿verdad? Porque habla de ellos y estaban con él, entonces probablemente. Habla también de Tíquico, ¿se acuerdan? Era como una especie de estafeta, ¿verdad? Un hombre estafeta, un hombre de Mercado Libre que llevaba paquetes, en este caso llevaba cartas. Estaba Onésimo, ya platicamos de él, también lo menciona ahí. Aristarco, hablamos de Marcos, también en Colosenses. Un hombre llamado, esto me llamó la atención, no sé si lo has observado, pero ahí en el 4.14 de Colosenses, ¿dónde está? No es 4.14, deme un segundo. Hay uno ahí que menciona el versículo 11, perdón. Uno que se llama Jesús, en 4.11 de Colosenses, llamado justo. ¿Ya? Entonces yo creo más bien le cambiaron el nombre, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Los Jesús les ponen o deciden Chuy, ¿verdad? Entonces acá mejor dijo, no puedo tener ese nombre yo, justo díganme, ¿sí? O la gente así le llamaba. Pero bueno, todas estas personas pasaron ahí cerca de Pablo. Lucas, el médico, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El que escribió Lucas y el que escribió Hechos, acompañó mucho a Pablo. Bueno, hermano, aquí este autor me gusta cómo dice, mira, ya sea que sepan o no que Pablo estaba enviando saludos en su nombre, hay quienes participan en el cálido intercambio de saludos de Pablo. Me gustó esto y es hermoso, hermano. Pablo construía puentes entre las comunidades de fe, así lo pone este hermano Hansen. Pablo construía puentes entre las familias o comunidades de fe. Qué hermoso, hermano, que tú y yo hagamos posible que piensa esto, que una iglesia en un lugar lejísimos llegue a conectarse con otra iglesia muy lejos a través de ti, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Mire, el otro día alguien nos estaba pidiendo recomendaciones de misioneros, ¿sí? Porque quieren apoyar a las misiones. ¿Y sabes qué? Pues gloria a Dios, nosotros tenemos mínimo 4 o 5 contactos de misioneros con los cuales pudimos conectar a esta iglesia. Y gloria a Dios, otra iglesia apoya a estos misioneros. Entonces, ve esto. Qué hermoso que tú y yo podamos ser parte de esto, ¿sí? Entonces, mira, muchos hermanos de los que Pablo aquí está mencionando ni siquiera conocían por nombre a los filipenses, pero mira, les enviaba saludos de parte de ellos, ¿sí? Y esto es bonito porque imagínense, en algún momento estos hermanos llegaron a ir a Filipos por algún evento o alguna diligencia. Sí recuerdo cuando Pablo escribió de ustedes. Yo le dije a Pablo que les mandara saludos. Oh, sí, Pablo nos dijo que ustedes enviaron saludos. Entonces ve esto, hermano. Qué importante entonces es que tú y yo entendamos que somos parte de un cuerpo, hermanos. Parte del cuerpo de Cristo, ahí en Romanos 12:5. Somos diferentes miembros, pero dice somos parte de un cuerpo. Y que, hermanos, somos partícipes unos de los otros en las alegrías, en las tribulaciones y en las tristezas también, ¿sí? ¿Y sabes en qué más? En los saludos. Es lo que estamos viendo hoy. Mira, yo en alguna ocasión, a veces que nos visitaban hermanos, aquí en Centro de Fe Angulo me tocó escuchar, en Autlán, y a veces en algunas conferencias llega el pastor invitado y dice, hermanos, reciban saludos de mi esposa, de mi familia, y reciban saludos también de la iglesia. Mandó saludos la iglesia, yo decía, ¿habrá mandado de verdad los hermanos saludos? O lo dirán por decir. Pero cuando leo la carta de Pablo digo, sí, está bien hacer eso. Podemos mandar saludos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando por ejemplo estos pastores salían de su iglesia, lógicamente la iglesia está orando por su pastor, ¿verdad? Y bueno, que le vaya bien, que la iglesia a la que va sea bendecida. Entonces, bueno, ahí van los saludos.
¿sí? Entonces, bueno, acepté que sí se pueden mandar saludos así. Entonces, hermanos, si me permiten hacer esto, si un día me invitan a algún lado, voy a decir, el Centro de Fe Angulo les saluda. ¿Sí? ¿Qué les parece si los saludamos de antemano? A quien sea. Son nuestros hermanos, hay que saludarlos. Gloria a Dios. ¿Sí? Y si va conmigo, pues usted me va a ayudar a hacerlo. ¿Sí? Vamos adelante. Mire, esto es muy bonito. Yo cuando meditaba esto, digo, ¿cuánta enseñanza nos dan unos saludos? ¿Sí? Vamos al tercer tipo de saludos. O tercer, ¿cómo le llamamos en las cartas? Remitente, ¿verdad? Si es remitente y destinatario, ¿verdad? Entonces, al tercer remitente, ¿quiénes son? A ver, observen el versículo 22. Dice, todos los santos os saludan. Esto ya como que abre más, ¿sí? Abre más ahí el número de personas. Y bueno, si meditamos el contexto adelante, dice, y especialmente de los de la casa de César. Entonces, ¿qué nos podría decir este tercer remitente? Se tratan de todos los santos en Roma. Vamos a ponerle así, ¿sale? Todos los santos en Roma, porque los de la casa de César o la casa de César estaba en Roma, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahorita vamos a llegar ahí, pero bueno, está hablando también en nombre de todos los santos que están en Roma. Entonces es una extensión de hermanos, más hermanos involucrados en esto. Este hermano Stephen Lasson, él es de la idea de que Pablo cuando escribió estas cartas ya estaba en Roma en sus últimos días. Hay todo un debate en eso, lo hablamos en su momento, pero este autor dice que él cree que los nombres que vienen allá, ¿se acuerdan en Romanos 16? Vienen un montón de nombres. Él cree que esos nombres podrían estar incluidos en esta lista, ¿sí? Puede ser, puede no serlo, pero bueno, hermano, ¿de qué nos damos cuenta aquí? De que la presencia de Pablo en Roma estaba causando impacto, ¿sí? Había gente que estaba viniendo a Cristo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un detalle interesante. Porque mira, hermano, cuando el evangelio llega, el evangelio verdadero, llega a un lugar, causa estragos, causa impacto, hermano. Y esto sucedió cuando Pablo llegó a Roma y sucedía cada vez que llegaba a los diferentes pueblos o ciudades. En Hechos capítulo 17, 6, cuando Pablo llega a Tesalónica y es acusado y hay todo un alboroto, ¿sabes cómo definieron a Pablo y su equipo misionero? Dicen, estos son los que trastornan el mundo entero. O sea, están causando mucho impacto, están causando que las cosas tiemblen, ¿verdad? Que los estándares o las maneras como esas ciudades se movían en la idolatría, en la inmoralidad, era sacudido cuando llegaban estos hombres. Así debemos ser tú y yo, hermano. Cuando lleguemos, causemos impacto ahí en ese equipo de trabajo, en esa escuela, en ese lugar donde tú y yo vamos, para que haya impacto, ¿verdad? Y qué hermoso, porque mira, cuando esto te das cuenta del fruto, te das cuenta que hay fruto cuando ves que oye, Pablo llega prisionero a Roma y mira, cuánta gente lo visita, cuánta gente se ha ganado para Cristo. Qué hermoso esto, ¿verdad? Yo creo que a Pablo dijo, no, si me pongo a escribir todos los nombres, lo dejo así, ¿verdad? Todos los que están conmigo acá todos los santos, dice, os saludan, todos los que están ahí en Roma. Vamos a terminar con el cuarto remitente o el cuarto grupo de personas que mandan saludos. ¿Quiénes son? Pues los de la casa de César, ¿sí? Ya lo decía, recordamos el impacto que estaba teniendo la presencia de Pablo en ese lugar, hermano. En Filipenses 1:13, ¿te acuerdas? Filipenses 1:13 lo estudiamos hace un tiempo, ya muy al inicio de esta serie, y dice, de tal manera, dice, escucha esto, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Escucha, ¿en dónde? En todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, acuérdate que era como la guardia del emperador o la guardia real. Entonces, hermanos, ve hasta dónde estaba entrando el evangelio. Esto es hermoso y bien poderoso, hermano. Cómo penetra hasta esos lugares. Es también hermoso, ¿verdad? Por ejemplo, los países comunistas, los países cerrados al evangelio, cómo ha entrado de manera tremenda el evangelio.
Por ejemplo, veíamos los testimonios de Corea del Norte, ¿verdad? A través de la radio, a través de a veces que lanzan cosas desde arriba o avientan en la frontera cosas, ¿sí? Biblias o tratados. Qué hermoso, hermano. Si entonces ve, cuando el evangelio llega a un lugar, hermano, causa impacto. ¿Qué había en la casa de César, hermano? Lógicamente su familia. Había cocineros, había esclavos, había músicos seguramente, había custodios o policías, soldados, guardas, jueces, constructores. Había gente de todo oficio, hermano. Desde el que limpiaba hasta el que diseñaba los palacios o todo eso, ¿sí? Y ve, mucha de esa gente estaba viniendo a Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Así que, hermanos, mira, me gustó un autor cómo dice esto. Mira, estos versículos que tú y yo observamos, que podríamos decir, saludos, hay que saltarlos, eso. No, hermano, ahí encontramos un tremendo tesoro. Estos versículos, dice este autor, no son accidentales, sino son un recordatorio, escucha esto, de que quien quiera que sea y donde quiera que estemos, si tú y yo estamos en Cristo Jesús, estamos juntos en la familia de Dios. Puedes viajar a cualquier parte de este mundo, lejos de tu familia en la carne, pero nunca estás lejos de tu familia celestial. Sí, hermano, créemelo. Yo lo he experimentado muchas veces y una ocasión estaba tan lejos y dije, aquí de plano no voy a ir a iglesia. Esta gente no habla inglés. Resultó que hablan más inglés que nada, ¿verdad? Allá ¿dónde fue? En Helsinki, Finlandia, lejísimos, miles de kilómetros de aquí, pero también allá encontré una iglesia en inglés y pude ir. De hecho no pude, la escuché porque ya era muy tarde, ese día llegué cansadísimo, pero supe que había iglesia cristiana y que podía yo entender, ¿sí? Entonces es bonito esto, ¿sí? Gracias a Dios ya descansé y los próximos días ya en otros países pude ir a otras iglesias. En Alemania, yo no sé alemán, pero había una iglesia de un pastor americano que la predicación era en inglés. Dije, ahí estoy, ¿sí? En España, pues gloria a Dios, español, ahí descansé, ¿verdad? En España, en Barcelona y en Madrid, ahí descansé de hablar inglés, ya, me había enfadado. Pero mira, a donde quiera que tú vas, hermano, encuentras familia, porque tenemos una familia muy grande. Y un día, esto es hermoso, un día estaremos todos juntos en la presencia de nuestro Señor, hermano. Un día todos estaremos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos ahí, hermano, nos vamos a reunir y vamos a alabarle por la eternidad. Entonces, este tipo de saludos, este tipo de interacciones nos enseñan, hermano, la tan vasta, tan diversa, tan amplia familia que tú y yo tenemos, ¿sí? Yo quiero terminar, y es con el último tema, le nombré bendición final. Es el último, esto ya, bendición final. Y este es el último versículo de la carta, versículo 23. ¿Sí? La carta, otra vez lo decía hace unos momentitos, la carta comienza con gracia y termina con gracia. John MacArthur dice, Pablo cierra o está cerrando un círculo, ¿sí? Un círculo que comenzó allá en Filipenses 1:2, donde dice gracia y paz a vosotros, y que ahora está concluyendo de la misma manera, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén. ¿Sí? Entonces empezó algo y lo termina, ¿sí? Eso me gustó. Todo lo que hemos recibido tú y yo de Dios, hermano, del Señor Jesucristo, lo hemos recibido de gracia. ¿Sí? Entonces eso, fíjate, este texto también, esta bendición, ¿verdad? Que puedo decir, oh, wow, la gracia del Señor, amén, y ya. Pero no nos recuerda, hermano, y nos deja constancia de que todo lo que tú y yo hemos recibido de Dios es gracia. Me gusta cómo lo describe Juan en su carta ahí en Juan 1:16 al 17. Escucha,
porque de su plenitud, escucha, de la plenitud de Cristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es una gracia que se extiende, se reparte, suficiente, abundante. Todo, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero escucha, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es hermoso, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es una gracia continua. ¿Te acuerdas qué significa gracia? Un regalo, un don no merecido. No merecemos esto, sin embargo, se nos da. Hermano, la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo es una gracia, yo lo notaba así, una gracia continua, que comenzó en el momento de la salvación, ¿verdad? Porque fue un regalo de gracia, ¿verdad? Tú no pagaste, yo no pagué. Fue una gracia que se derramó en nosotros, fuimos salvos, recibimos este regalo hermoso y esa gracia, sigue, continúa y será hasta la eternidad. ¿Por qué? Si pasaremos una eternidad con nuestro Señor Jesucristo es por gracia. ¿Sí? Así que, hermano, no te estreses en querer ahorrar para entrar al cielo. Es gracia. Gloria a Dios por eso. No podemos decir que algo que tenemos en lo que se refiere a la salvación no lo ganamos con esfuerzo. Fue gracia. Gracia de Dios en Cristo Jesús. La gracia del Señor está hoy disponible también para todos los hombres, hermanos. Y una vez que somos salvos, esta gracia se sigue o nos sigue siendo otorgada. Esta gracia se nos sigue siendo otorgada. ¿Para qué, hermano? Tú y yo somos y seguimos siendo seres humanos. Seguimos teniendo tentaciones. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo enfermedad, seguimos necesitando de esta gracia. Por eso es una gracia continua que lo necesitamos, la necesitamos cada día. Ahí en Tito capítulo 2 del 11 al 14 dice esto: por la gracia de Dios, o porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ve ahí, gracia para salvación, enseñándonos que esta gracia del Señor derramada en nosotros, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces ve esta gracia, este tamaño de gracia se derramó sobre nosotros, hermanos. Para salvación primeramente, pero posteriormente nuestra santificación, nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo y que viene otra vez por nosotros. Pablo entonces desea a sus hermanos en su saludo, en su bendición final. Él les dice: hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, de nuestro Señor, esto es hermoso porque Él es parte también de este cuerpo y de esta gracia también receptor, sea con todos vosotros. Amén. El apóstol desea, y nosotros deberíamos también desear esto, hermano, que nuestros hermanos sigan siendo sujetos de la gracia de Dios, de la gracia del Señor Jesucristo. Pablo sabía que la gracia del Señor Jesús ajusta, ¿sí? Es abundante, es sublime, ¿verdad? Como lo dice este canto, sublime gracia. Hermano, este autor dice: esta maravillosa carta, llena de gozo y que exalta a Cristo, termina ahora como empezó, con un énfasis en la gracia de Dios, que se otorga aún más plenamente a su pueblo, porque la gracia de Dios es mayor en aquel que está en Cristo, hermanos. La gracia que usted y yo disfrutamos no es la misma que disfruta el pecador. Desde el nuevo nacimiento hasta los nuevos cielos y la nueva tierra, la vida cristiana es enteramente gracia. De principio a fin, hermano, de principio a fin, escucha esto, es todo gracia. Así que regocijémonos. Algunas versiones de estos escritos, o versiones de la Biblia más bien,
te darás cuenta que toman diferentes manuscritos y hay algunos manuscritos que no dicen el amén del final. ¿Sí? Hay algunas versiones que van a decir ahí unas pequeñas letritas que va a decir, algunos manuscritos no tienen la palabra amén. La Reina Valera, la que usted y yo leemos comúnmente en la iglesia, sí tiene un amén. Y yo cuando estaba tomando notas, yo decía, ¿cómo no decir amén a esto? Haya estado escrito originalmente o no, es amén y amén, ¿verdad? Porque un día tú y yo lo vamos a leer, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Y qué dice el pueblo? Amén, gloria a Dios, sí sea eso, ¿sí? Entonces yo dije, ¿cómo no decir amén? ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Mire, gloria a Dios, hemos terminado. Por la gracia de nuestro Señor Jesús, hemos llegado a este final, hermanos, incontables lecciones, y que yo estoy seguro que se seguirán acumulando las lecciones que aprendemos de esta carta, hermano. A través de tu plan de lectura quizá volverás a leerlo, y yo estoy seguro que Dios te volverá a hablar, ¿sí? Yo te decía, en la mañana yo hice el ejercicio de leerlo completo, hice las notas finales de lo que hoy iba a compartir, lo leímos hace rato y no me dejo de maravillar cada vez que lo vuelvo a leer, porque hay más enseñanza, porque así es la palabra de Dios, es viva. Hermanos, nosotros debemos ser agradecidos por esa gracia que Dios nos ha derramado. La gracia del Señor Jesucristo, acuérdate, nos salvó, y la gracia de Dios nos sigue sosteniendo hoy en día, y nos sostendrá hasta el final, y eternamente estaremos con Él por gracia. Hermanos, aprendimos muchísimo en esta carta. Aprendimos cómo tú y yo como siervos podemos ministrar de manera que honremos a Dios. Aprendimos también cómo ser una iglesia que causa gozo a otros. ¿Sí? Los filipenses habían sido motivo de mucho gozo para Pablo. Cómo ser una iglesia que soporta la obra misionera o la obra de proclamar el evangelio, ¿verdad? Tú viste ahí cómo esta iglesia apoyó, aún en necesidad, dice, apoyaban. Entonces aprendimos muchas cosas, hermano. Aprendimos nuestra conducta, ¿verdad? Cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestra manera de pensar. Entonces, hermano, las lecciones fueron, yo creo firmemente que Dios nos habló, ¿sí? Y seguirá hablando. Así que yo te invito, ¿qué te parece si damos gracias a Dios por esta sublime gracia? ¿Sí? Y oramos al final una petición, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros y con toda la iglesia. ¿Sí, amén? Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por todo lo que nos concediste a través de estas 23 semanas. Son incontables las lecciones y creemos que seguirá porque tú eres un Dios eterno y tu palabra tiene ese poder, porque permanece para siempre. Señor, te damos gracias por esa gracia de haber llegado al final de estos estudios. Señor, muchos quisieran hoy estar aquí. Algunos están lejos y no pueden, nos escucharán tarde. Algunos por alguna enfermedad no pudieron estar hoy. Pero Dios, gracias por sus vidas también, que fueron parte de esta travesía de aprendizaje en esta carta, Dios. Gracias, Dios, por esa gracia de ser salvos. Gracias, Señor, por la gracia de haber conocido a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios, por la gracia de pertenecer a una familia preciosa. Gracias, Dios, por la gracia de tenerte como Padre, que nos amas. Gracias, Dios, por esta gracia también de contar con tu Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro Ayudador, nuestro Guía. Señor, gracias. Porque, Señor, gracia sobre gracia se ha derramado sobre nosotros. Señor, gracias por la gracia también de tener tu palabra revelada, porque tu Espíritu Santo nos la revela. Señor, gracias por la gracia de ser siervos del Señor Jesucristo. Señor, gracias por la gracia también de poder llevar este mensaje del Evangelio a otros. Y gracias, Dios, también por la gracia y la esperanza de una redención final. Y sabemos que la gracia continúa. Seguiremos adorándote, exaltándote por esta sublime gracia.
Señor, hoy queremos reconocer que tú has sido muy bueno con nosotros. Y Señor, de la misma manera que lo hacemos cada vez, queremos recordar la gracia de la cruz, la gloria de la cruz, como lo hemos visto días pasados. Y Señor, hoy reconocemos nuestra situación. Señor, y hoy pedimos, examínanos si hay algo que estorbe, si hay algo que nos está limitando o nos está privando de la gracia de muchas bendiciones. Señor, hoy pedimos perdón. Límpianos de toda inmundicia, Señor. Si hay alguien, Dios, que no ha recibido la gracia de la salvación, hoy rogamos, toca este corazón. Que venga a ti, Jesucristo, arrepentido, pidiendo perdón, creyendo en Jesucristo, y tu gracia se derrame sobre ella. Ponemos nuestra mirada en ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres hacedores de tu palabra, comprometidos, no solo lo que nos comprometimos a estar aquí cada semana, sino comprometidos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Y finalmente, comprometidos a llevar este mensaje a otros, que otros puedan también recibir esta gracia que nosotros recibimos. Señor, te alabamos y te bendeciremos, te exaltaremos siempre. Rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nuestros hermanos en Cristo, aquí en Centro de Fe Angulo, la iglesia en Guadalajara, en México y hasta todo lugar donde nos concedas llegar. Que tu gracia, Jesucristo, sea con todos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.